Buenas tardes. Tampoco almorzaste, será por eso nos demoramos, porque la Peña dijo que se hizo un maruchan y no se lo comió. Yo salí de la misma con el pancito. Para ir completando, la lista de chequeo de buenas prácticas de manufactura está conformada en dos partes importantes. La primera parte está conformada por 4 puntos críticos o factores críticos que son los que se nombran acá, que son el uso de los residuos sólidos, uso de residuos líquidos, uso de agua potable y servicios higiénicos de manipuladores. Esos son los primeros 4 puntos o factores críticos que conforman la lista de chequeo o norma técnica de buenas prácticas de manufactura. Sí, es lo mismo, exactamente lo mismo. La norma, qué buena pregunta, me gustó que le hiciera. Su compañera pregunta, norma técnica, lista de chequeo de buenas prácticas, es lo mismo, es un sinónimo, ¿ya? Es decir, esta norma técnica de BPM también la podemos llamar lista de chequeos de buenas prácticas de manufactura. Esta norma técnica, en general, está enfocada hacia la inocuidad alimentaria, al igual que el reglamento sanitario de los animales. Por lo mismo, la norma técnica contiene en su totalidad artículos mencionados del reglamento sanitario de los alimentos. Esta norma técnica, su primera parte, como decíamos, está conformada por estos 4 factores o puntos críticos que los nombramos recién, y tiene una segunda parte conformada por 39 ítems. Estos 39 ítems están clasificados de la manera descrita a continuación. Es decir, esta lista de chequeo de buenas prácticas que se aplica en una empresa de alimentos tiene en su primera parte una identificación de la instalación. ¿Qué significa identificar la instalación? Yo como auditor o auditora, cuando aplico este documento, esta norma técnica de buenas prácticas o lista de chequeo de buenas prácticas, yo como auditor me presento frente al encargado de calidad, tal como aparece en el video de la empresa procesadora de carnes. Hay un encargado de calidad, está muchas veces el gerente también de calidad. Me presento como auditor, soy amable y le pido información y le voy a decir que vengo a aplicar esta lista de chequeo de buenas prácticas de manufactura. Generalmente uno envía un correo a la empresa, un correo electrónico, y le dice que al otro día va a realizar la aplicación de este documento de buenas prácticas. Lo primero que hago, reviso la identificación de la instalación. Ustedes van a poder entrar al link de la página de la lista de chequeo de buenas prácticas porque se lo dejé en la PPT anterior.
Uno, al llegar a la empresa, consulta por la dirección de la empresa, por la resolución sanitaria de la empresa. La resolución sanitaria de la empresa es un documento que entrega la Seremi de Salud, aprobando que una instalación esté en funcionamiento. ¿Ya? La identificación de la empresa también habla de la dirección de la empresa, del teléfono, del rubro al cual se dedica. Son datos generales que uno le pide a la empresa. Y después ya empieza la aplicación de la parte más técnica, donde yo voy revisando punto por punto en relación a los ítems mencionados ahí. ¿Qué quiere decir esto? En cuanto a el punto que viene a continuación, identificación de la instalación, y después viene infraestructura de la instalación, punto se asocia a la infraestructura de la empresa. Procesos y productos terminados. Procesos y productos terminados. Me pregunta nomás. ¿Voy muy rápido? ¿O voy muy lento? ¿Muy bien? ¿O mucha información? Mucha información. Es que tengo que poner la guía. Si voy muy rápido, me pasa. ¿Ah? Todo culpa de la boca. Pero no vamos a perder el día, no se preocupen. Tengo mucha información. Vamos a hacer una parte teórica y una parte práctica. No crean que voy a hacer las 4 horas de pura teoría. Tiene una parte teórica, no se preocupen. No se agobien. ¿Cómo va a ser la parte práctica? Acá Nos va a llevar a una instalación. pueden observar la pantalla, pueden ver. Pongan atención, porque después el tema que viene se relaciona con esto. Si no entienden esto, lo van a entenderlo. Así que pongan mucha atención. La identificación de la empresa, como les decía, aquí aparece el nombre. Este es el primer punto que aparece aquí, ¿ya? Cuando yo le hablo de 39 ítems, quiere decir que cada uno de estos puntos contiene otros puntos más. Por ejemplo, aquí la identificación de la empresa es un tema más general, donde hablamos del nombre de la instalación, de la dirección de la comuna, el teléfono, correo electrónico, autorización sanitaria, rubro, el destino de la producción, promedio de la producción. Son datos generales. En relación a los ítems a controlar de esta lista de chequeo de buenas prácticas de manufactura, yo les hablo que hay 39 ítems. Aquí empiezan los 39 ítems. Se fijan que están por número 1, número 2, número 3, y así sucesivamente se forman los 39 ítems. Cuando yo clasifico acá, les hablo posteriormente de la infraestructura y dependencia de la infraestructura. Punto 2. Punto 2. Punto 1. Punto 2. 3. 4. 5. 7 y 8. Cuando les hablo del punto 2, estamos hablando de infraestructura de las dependencias e instalaciones. Esta infraestructura está contenida en varios puntos. Si ustedes se fijan, infraestructura y dependencias de la instalación, ¿cuántos puntos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, buenas tardes, 9, 10. Tiene varios puntos. A ver cuántos puntos tiene. Tiene 16 puntos. ¿Se entiende? ¿Quién controla este punto de infraestructura
infraestructura. ¿Qué creen ustedes que controla? Como lo dice su nombre, vamos a leer dos ejemplos. Este punto de la infraestructura controla de dependencias e instalaciones. Primer punto. Los pisos y paredes se encuentran en buen estado de conservación, son de materiales impermeables, lisos, no absorbentes, lavables y atóxicos. Eso me pide esta lista de chequeo de buenas prácticas en el primer punto. Y a la derecha dice descripción de cómo evaluar su cumplimiento. Es decir, me dice todo lo que debo controlar. Directamente a las zonas de preparación y otras áreas que puedan afectar. Suciedad y afecte la limpieza. La superficie pintada debe este documento es bastante sencillo y controla el número 2, infraestructura y referencia los cielos y estructuras elevadas se encuentran en buen estado de conservación. Las ventanas de las aberturas se encuentran en buen estado de modo que reducir al mínimo la acumulación de suciedad. Todas las demás estructuras auxiliares están situadas de manera que no son causa de contaminación y buen estado de conservación. En general, estos puntos, cada uno de ellos tiene subpuntos que son controlados. Por ejemplo, si ustedes observan el punto de infraestructura, dependencias, instalaciones, ¿qué les llama la atención de cada uno de los puntos? ¿De dónde viene la referencia de lo que se solicita en esta lista de chequeo de buenas prácticas? ¿Se fijan en eso? Aquí se encuentra referenciado este documento. ¿Con qué se relaciona el documento? Si ustedes ven que aquí en el fondo yo estoy controlando en base a un artículo, al reglamento sanitario. Por lo mismo, cuando en la PPP, cuando estudien, ¿qué dice aquí? Se los voy a leer. Los parámetros a evaluar de la lista de chequeo de buenas prácticas de manufactura han sido extractados del reglamento sanitario de los alimentos, referenciando al artículo principal, por lo que su total contenido y alcance, así como otros artículos que pudiesen estar relacionados, deben ser revisados directamente del citado reglamento. Con eso nos damos cuenta que esta lista de chequeo de buenas prácticas está referenciada en base al reglamento sanitario de los alimentos. Y aquí les hago la siguiente pregunta. Si nosotros nos vamos al punto de limpieza y sanitización, ¿se acuerdan lo que es la limpieza y sanitización? ¿Qué es limpieza y qué es sanitización? ¿Por qué les pedí que revisaran algunos conceptos? Porque me vamos a encontrar con esto en los contenidos posteriores. ¿Qué es la limpieza y qué es sanitización? ¿Qué es limpieza y qué es sanitización? Quedó de taller formativo. Revísenlo, vamos, retrocedan. Por supuesto, reduce casi al 99-100%. Disculpe, ¿qué me dijo? ¿Desinfección o sanitización? No, sanitización. No. Es al revés, desinfección. La desinfección me elimina casi el 99,9% de los microorganismos. Y la sanitización claramente es un proceso que me elimina menos porcentaje de microorganismos. Estamos recordando nomás. ¿Qué es sanitización?
Por eso la lista de chequeo tiene un punto que es el tercer punto que habla de limpieza y sanitización. Y aquí les voy a dar una información importante. Solamente hice una pregunta, quería saber si habían hecho la actividad que les dejé. ¿Quién es inocuidad? No me acuerdo lo que dijo que era inocuidad. No, pero el alimento está libre de contaminación, el alimento es seguro para el consumidor porque disminuye al máximo la probabilidad de desarrollo de peligro físico, químico, biológico o microbiológico. ¿Sí? Por lo tanto, vamos recopilando todo lo que hemos dicho hasta ahora. La lista de chequeo de buenas prácticas tiene dos partes. La parte de los factores críticos, que son 4, que nos ayudan a disminuir también el riesgo de apariciones de contaminación física, química, biológica o microbiológica. Y la segunda parte de la lista de chequeo de buenas prácticas es la que contiene 39 ítems. ¿No le gustó la clase? No. Me suspiró tanto, así como mucho. Está enamorada. Ya, vamos a hacer un minuto de silencio con su compañero. Ya la perdí. ¿Para qué te pones rosa? Me basta. No. Está muy enamorada, no puedo poner atención. Yo tengo pañuelos ahí. ¿Te acompaño así por favor? Entonces, cuando su compañera se recupere, la segunda parte de la lista de chequeo de buenas prácticas es que está contemplada por 39 ítems, pero estos ítems se encuentran repartidos en identificación de la instalación, en infraestructura, y ahora vamos en el tercero, que es limpieza y sanitización. Este punto de limpieza y sanitización, y vamos a aprovechar también de hablar un poquito de la actividad formativa que hicieron. Cuando ustedes revisaron el video de esta empresa procesadora de carne, ¿qué me pueden decir en relación a la limpieza y sanitización? Este video lo vimos juntos, lo comentamos. Por lo tanto, ¿qué me pueden decir de los procesos de limpieza y sanitización? ¿Hay alguna diferencia entre limpieza y sanitización? Como concepto, hay una diferencia abismante, pero me gustaría que me la dijeran ustedes. ¿Qué es limpieza y qué es sanitizar? De residuos orgánicos podrían ser. Utilizar un son 3 conceptos críticos que yo se los podía preguntar. Limpieza. Para que les sea más fácil, claro, la limpieza es aquello que yo veo, por ejemplo, en la superficie, que voy eliminando, por ejemplo, residuos orgánicos, también podríamos hablar de residuos inorgánicos, pero son sustancias que se ven, que yo voy retirando. Es como que hago un barrido de esta sustancia. Eso es limpieza. Vamos en orden de efecto. Sanitizar es usar también compuestos químicos. Yo sanitizar, ¿dónde puedo sanitizar? Puedo sanitizar, por ejemplo, frutas y verduras, envases. Puedo sanitizar. ¿De qué manera? Puedo utilizar compuestos químicos en ciertas dosis y voy a sanitizar. Y desinfectar también puedo usar compuestos químicos, pero un mayor efecto sobre la carga del microorganismo. Desinfectar, en el fondo, estoy eliminando sobre el 99% de microorganismos, casi llegando al 100%, por ejemplo, de un equipo. ¿Ya? Por eso hablamos
de diferentes términos: limpieza, sanitización y desinfección. Cuando ustedes observaron el video de la empresa procesadora de carnes, ¿quién me podría decir qué es lo que vio respecto a este contexto de limpieza y sanitización? ¿Podríamos hablar que había sanitización en ese lugar? ¿O acciones que se realizaban? ¿De qué tipo? Al menos nómbrenme 5, y así vamos revisando la actividad formativa. La infraestructura, equipo, sanitización de equipo. Ya. ¿Cómo nos dábamos cuenta de que los equipos estaban bien sanitizados? ¿Los sanitizaban o los desinfectaban? ¿Cómo nos dábamos cuenta que esos equipos estaban limpios? ¿Hacían algún tipo de prueba? ¿Qué prueba? El hisopo, eso se llama luminometría. Me mide eso mismo, eso me va a decir en la ponencia. La luminometría. Luminometría es para comprobar cómo está la higiene de los equipos. ¿Ya? El equipo es un luminómetro. No, yo les conté la historia. No, pero se la conté la clase. Yo les conté la historia de la luminometría. El equipo se llama luminómetro. Yo les dije, a mí me tocaba revisar, por ejemplo, en una minera, en el casino de la minera, me tocaba revisar cómo quedaba hecha la limpieza de todos los equipos. Entonces, los primeros días que yo partí en ese cargo, no me alcanzaba el tiempo para hacerlo todo, y los primeros días no fui a revisar los equipos porque estaba encerrada en la oficina haciendo informe y me llamaban para hacer muchas cosas. Entonces ya después me empecé a organizar y en las noches, en los cambios de turno, yo iba a revisar los equipos para ver cómo era la limpieza de todos los equipos, y al principio estaba funcionando mal porque la estaban haciendo de mala forma, no estaban aplicando las concentraciones exactas de productos químicos. En algunos casos los equipos se limpian con unas pastillas efervescentes, uno las coloca al interior del equipo, las deja un par de minutos y se limpia el equipo, mágicamente. Entonces, a medida que fueron pasando los días, yo pasaba una especie de cotón sobre la superficie de los equipos, en el interior de los equipos. Yo igual buscaba zonas difíciles, lo reconozco. Pasaba el cotón y después lo colocaba en la máquina que se llama luminómetro, y la máquina me indicaba si estábamos dentro del rango permitido en el fondo de presencia de microorganismos. Eso me indicaba. Y al principio me marcaba rango muy alto de presencia de microorganismos. A medida que fuimos educando a la gente, que le fuimos haciendo capacitaciones, que le mostrábamos los resultados, que mostrábamos resultados de lavado de platos, de vajilla, de equipos de almacenamiento de productos congelados, se les iban mostrando los números, y claramente una persona que está a cargo de un área y se da cuenta que la limpieza en el fondo, los procesos de higiene no es correcta, va mejorando. Y claramente se sentían presionados por la medición que se hacían en los cambios de turno. Así que de a poco fuimos mejorando los resultados. Pero para eso, y a ese punto quería llegar, cuando nosotros contamos con acciones de limpieza y sanitización, nosotros debemos contar con programas, ¿ya? Debemos contar con instructivos para que se puedan hacer todos estos procedimientos. ¿Ustedes creen que la gente trabaja sola o tiene que tener algún procedimiento y debe tener alguna instrucción? ¿Y tenemos que hacer mediciones durante el día o la gente hace las cosas automáticamente? Lo mismo que pasa en las clínicas veterinarias. ¿Tienen procedimientos en las clínicas veterinarias? O al menos alguna indicación. ¿Qué sucede cuando tienen que hacer limpieza de las áreas cuando atienden pacientes? ¿Tienen algún instructivo para la limpieza, por ejemplo?
Exactamente. Y también debe decir cada cuánto tiempo se hace, con qué frecuencia, quién es el encargado. En la industria de alimentos pasa lo mismo. Nosotros debemos contar con procedimientos. Para poder aplicar esta norma técnica, esta lista de chequeo de buenas prácticas, ¿ustedes creen que llegar y aplicarla o debo tener una construcción anterior de procedimiento? Debemos tener una construcción anterior. Y de hecho, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Cuando nosotros vamos a este punto de limpieza y sanitización, vamos a leer los dos primeros puntos. ¿Qué es lo que nos pide cuando aplicamos la lista de chequeo de buenas prácticas? Dice, existe un programa escrito de limpieza y sanitización preoperacional. Me están diciendo que existe un programa por escrito de limpieza y sanitización. Verificar, ¿y cómo lo reviso? Verificar la existencia y coherencia de un programa escrito de limpieza y sanitización preoperacional, o sea, antes de iniciar la operación, y operacional durante el proceso. El programa debe responder a un objetivo, a una forma de ser desarrollado, indicar responsables de su desarrollo, su monitoreo y acciones correctivas en caso de incumplimiento. Claramente aquí me está diciendo que para poder cumplir con este punto de limpieza y sanitización yo debo tener creados programas. El segundo punto dice, los registros generados son coherentes con lo especificado en el programa. Es decir, aparte de tener un programa de limpieza y sanitización que me diga los equipos que yo debo hacer en limpieza y sanitizarlo, aparte de decirme los responsables, la frecuencia con que debo hacer estas acciones, también debo tener registros y hacer mediciones durante el día para que se cumpla la limpieza y sanitización. Además, el punto 19, se adoptan las medidas necesarias para evitar la contaminación de los equipos después de limpiarse y desinfectarse. Después, otro punto, los productos químicos que pueden representar un riesgo para la salud se mantienen separados de las áreas de manipulación de alimentos. Por lo tanto, este punto de limpieza y sanitización requiere de acciones previas para que se pueda cumplir. Si yo aplico esta lista de chequeo de buenas prácticas en una industria de alimentos, necesito construir primero procedimientos. Y por eso les estoy haciendo la introducción. ¿Por qué? Porque para que esta lista de chequeo se pueda implementar en una industria de alimentos, primero yo debo contar con dos bases importantes que se llaman, a ver si voy a borrar eso de ahí, para que esta implementación de la lista de chequeo de buenas prácticas se pueda implementar y pueda funcionar bien, debo trabajar con los llamados y estos dos prerequisitos, al menos uno de ellos había mencionado en el video que ustedes vieron. Estos dos prerequisitos se llaman POE y POES. ¿Lo habían escuchado? Aparecía en el video. Estos prerequisitos POE y POES, procedimientos operacionales estandarizados y procedimientos operacionales estandarizados de sanitización. Estos dos prerequisitos se deben desarrollar antes de aplicar o implementar la lista de chequeo de buenas prácticas. Son un escalón anterior. Y por lo mismo, todos estos puntos que me pide la lista de chequeo de buenas prácticas se relacionan también con esos prerequisitos. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a hacer también una actividad práctica. ¿Me van siguiendo? ¿O se complicó? Procedimiento operacional, procedimiento
operacional estandarizado. No se lo escribí porque está en la PPT que viene más adelante. Procedimiento operacional estandarizado. Y el otro es lo mismo, procedimiento operacional estandarizado de sanitización. Dentro de la PPT hay un video que habla de los procesos de desinfección y sanitización, para la persona que no le haya quedado claro el concepto. Procedimiento operacional estandarizado, procedimiento operacional estandarizado de sanitización. Gracias por hacer la lista. Sí. Como 20 minutos para pasar la lista en el curso. Por lo tanto, vamos recapitulando. La lista de chequeo de buenas prácticas se basa en el reglamento sanitario de los alimentos en sus artículos. Segundo, está conformada por una parte que tiene 4 factores críticos y una segunda parte que tiene 39 ítems que están divididas en puntos de identificación de la instalación, en infraestructura y dependencia de la instalación, en limpieza y sanitización, en control de plagas y así sucesivamente. Y cada uno de esos puntos tiene varios subpuntos a controlar. Para que se pueda desarrollar una correcta lista de extensión de buenas prácticas de manufactura, necesito cumplir con algunos prerequisitos, que son los POE y los POES, que son los que están aquí. Para que la lista de chequeo de buenas prácticas de manufactura pueda estar implementada en la industria de alimentos, debo contar con 2 prerequisitos, que son los POE y los POES. ¿Para qué? Por lo tanto, ¿Qué requisito para qué? esta lista de chequeo de buenas prácticas continúa con otros puntos a evaluar como control de plaga, higiene del personal, capacitación, materias primas, procesos y productos terminados. Los POE, que son los prerequisitos para poder implementar esta norma técnica, nos ayudan a construir procedimientos para poder desarrollar cada uno de estos puntos. ¿Ya? Tenemos procedimientos, por ejemplo, de capacitación, de higiene del personal. Por ejemplo, la higiene del personal, si yo quiero construir un procedimiento, me va a decir qué tipo de exámenes me voy a exigir a los manipuladores, cada cuánto tiempo los voy a controlar a los manipuladores. En el punto de control de plagas, si yo quiero construir un procedimiento de control de plagas, voy a decir cada cuánto tiempo voy a hacer controles de plaga, quién va a ser el responsable, dónde voy a hacer las mediciones de control de plaga. Por lo tanto, para poder ir revisando estos 39 ítems, yo también debo acompañarme de procedimientos por escrito que debo tener en la empresa. Estos procedimientos deben estar actualizados y con ello, en el fondo, puedo trabajar de una manera mucho más fácil y puedo orientar a los trabajadores para que hagan bien su trabajo. Pregunta: cuando ustedes revisaron el video de esta industria procesadora de carne, ¿se fijaron cómo trabajaba la gente en cuanto a temas, por ejemplo, de higiene y sanitización? ¿Cómo realizaban sus procesos? ¿Tenían dudas cuando trabajaban? ¿O eran seguros cuando aplicaban todos los procedimientos? Ellos sabían lo que tenían que hacer. ¿Y por qué no sabían? Tenían capacitaciones, probablemente, que aparece ahí. Tenían procedimientos instaurados de procesos de sanitización y higiene. Tenían procesos instaurados de limpieza y sanitización. ¿Habría control de plagas en esa empresa? Sí. ¿Cómo lo saben? Lo dijeron en el video. Por lo tanto, también deben tener un procedimiento de control de plagas. En general, la lista de chequeo de buenas prácticas de manufactura o normativa técnica controla entonces 4 factores críticos y 39 puntos posteriores que se encuentran repartidos en todos estos puntos.
Estos puntos, para ser reforzados, necesitan de la creación de procedimientos. Y de ahí nacen los prerequisitos que se deben implementar en una industria de alimentos, que son los POE y POES. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Teniendo en claro eso, pues, antes de seguir, ¿se entiende lo que les estoy explicando? Si hay dudas, por favor, pregunten. ¿Se logra entender el camino por el cual vamos? ¿Seguras? ¿Seguros? No escuché nada por este lado. ¿Se logra entender lo que estamos viendo? Los prerequisitos son procedimientos que me ayudan a reforzar cada uno de estos puntos. Procedimientos. Y los vamos a ver. Vamos a ver cuáles son estos procedimientos. Entonces, la lista de chequeo ustedes después la revisan en detalle, punto por punto. Esta lista de chequeo también se puede decir que las empresas que cumplen sobre el 70% tienen un buen cumplimiento, ¿ya? Pero lo ideal es que los cumplimientos estén cercanos al 100%. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Y a mí me ha tocado vivirlo. Las empresas, cuando son sometidas a auditorías, ¿qué es lo que hacen? Te premian. ¿De qué manera? Monetariamente. Si una empresa cumple, por ejemplo, con un 95% en esta lista de chequeo de buenas prácticas, a los trabajadores los premia con un bono. No sé, la lista de chequeo se puede aplicar 2 veces en el mes, entonces a uno le llega un bono adicional por ese cumplimiento. Por lo tanto, con eso hay un compromiso también de los trabajadores a realizar de mejor forma cada una de estas acciones. A pesar de que es obligatorio hacerlo, claramente que un bono va a incentivar, hay que hacerlo de mejor manera. Por lo tanto, la lista de chequeo dice que sobre el 70% es un cumplimiento al menos que se debería tener. Por lo tanto, si de estos 39 puntos que yo controlo, yo tengo, por ejemplo, estoy aplicando la lista de chequeo de buenas prácticas y tengo 39 ítems a controlar, ¿ya? En mi 100%. Si yo solamente cumplo 30 puntos, ¿qué porcentaje de cumplimiento tengo? Cumplí 30 puntos de 39. ¿Qué porcentaje de cumplimiento tengo? 95%. No escucho números. No escucho números. ¿Te enoja hoy día? No, está muy serio. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto es? 76, 77 o no? 77. 77% de cumplimiento. ¿Se entendió cómo se hizo el cálculo? ¿No? ¿Quién no entendió? Voy a explicarle. ¿Escuchó uno? Miren, escúchenme. El 39 es el 100%. Los 30 puntos, ¿a qué porcentaje de cumplimiento corresponde? Es como decir 30 de 39 multiplicado por 100. Y ahí me da el porcentaje. No voy a hacer más ejercicio. ¿Me puede contar cuántos son, por favor? Escuchen lo siguiente. Dijimos que las dos normativas que estamos trabajando es el reglamento sanitario y la norma técnica de BPM o lista de chequeo de buenas prácticas. No olvidar que el reglamento sanitario en el fondo nos avala en esta lista de chequeo de buenas prácticas, ¿ya? La lista de chequeo contiene cada uno de los artículos referenciados que está presente en esta lista de chequeo de buenas prácticas, y además yo les pedí que en su trabajo
revisaran los artículos asociados a la higiene de los mataderos y a la inspección de los animales y sus carnes. ¿Revisaron esos artículos? Sí. ¿Revisaron estos artículos de higiene de mataderos? Sí. ¿Quién recuerda cuáles son? ¿Qué dice el artículo de higiene de mataderos? Tenía el ¿Qué artículo ahí. dice? ¿Cómo debe ser la infraestructura de los mataderos en cuanto a higiene? Yo vi que tengo 5 trabajos en el aula. 5 trabajos. Pero lo voy a dejar acá. Sí, los que se subieron. Tenían que estar todos arriba. ¿Perdón? ¿Consultas? ¿Qué dice el artículo asociado a higiene de mataderos? Artículo. Sí, se va a hacer la estructura. Necesito al menos 3 características asociadas a mataderos. Artículo del 76 al 81. Aquí van a empezar a opinar. Cuénteme. Ya, debe tener áreas, silencio por favor, debe tener áreas separadas. ¿De qué áreas me habla? ¿Sí? Ya. Debe tener áreas separadas, por ejemplo, la reproducción de ganado, la zona de sacrificio, la zona de producto cuando se hacen los cortes de la carne. ¿Qué otro punto se recuerda de la higiene de mataderos? Debe tener un sector permitido que no sea un sector donde haya muchas casas por los temas de contaminación y desarrollo de plagas. ¿Qué otro punto? Vamos a revisarlo. Higiene de mataderos. ¿Qué más dice el artículo de higiene de mataderos? ¿Qué son los artículos del 76 al 81? Por favor, necesito otro artículo. Materia de estudio, contenidos de la primera prueba, para que vayan a estudiarlo. Otro punto, de higiene de mataderos. Que no se puede La separación de áreas, la zona donde debe estar ubicado el matadero, zonas alejadas de la comunidad. ¿Qué otro punto? Se prohíbe el sacrificio y el faenamiento de animales cuidados para alimentación humana en locales o recintos no utilizados por los humanos. Los recintos, los mataderos deben contar con resolución sanitaria. No pueden ocurrir faenamientos en casas o en lugares que no son autorizados. Deben tener resolución sanitaria. Y respecto a la inspección de carnes, de los requisitos de la inspección de los animales y sus carnes, ¿qué me pueden decir? Por favor, el grupo de allá, por favor, se puede opinar. Desde el fondo. Respecto a la inspección de animales y carnes según los artículos 82 al 87. ¿Qué dicen los artículos? Es el punto más importante. Inspección de animales y carnes. ¿Qué dice el reglamento sanitario? ¿Deben manejar estos términos ustedes como veterinarios? ¿Perdón? Sí, y sus carnes. Artículo desde el 82 al 87. Vayan revisando, todos tienen celular, computador, tablet. ¿El grupo del fondo que me puede dar alguna respuesta? ¿Qué artículo? Desde el 82 hacia abajo. Sí, mientras se prepara el grupo. Todas las especies terrestres, aves y otras especies animales cuidadas en servicio están sometidas a medidas de inspección médico-veterinaria por la autoridad de salud, como tercero reglamento de ley de funciones. O sea, deben existir obligatoriamente las inspecciones médico-veterinarias. ¿Para qué se hacen las inspecciones médico-veterinarias? Para ver su sanidad animal, ¿sí? Debemos hacer separaciones de los animales que se encuentren enfermos. En algunos casos se hacen devoluciones, se aíslan. ¿Qué más se revisa en las inspecciones
de animales y sus carnes. Las vísceras. Las vísceras. ¿Recuerdan el video que vimos? Ante mortem y post mortem. Ese concepto también es muy usado. Inspecciones ante mortem y post mortem. Cuando veamos normativas de carnes, vamos a hablar de eso. Las inspecciones, ¿se acuerdan del video que aparecía? Hay que revisar las vísceras, hay que evitar la contaminación de las vísceras con la carne, hay que evitar que se rompan las vísceras, pero hay que hacer inspecciones de las vísceras, de los interiores de los animales, porque pueden presentar anomalías, pueden presentar las carnes presencia de parásitos. Por eso es tan importante que revisen estos artículos. Estos artículos están totalmente relacionados con lo que hacen ustedes. Y me parece muy extraño que no hayan opinado, porque es un tema que debemos ya estar manejando. Por lo tanto, dentro de las normativas que nosotros trabajamos en estas primeras clases está la lista de chequeo de las prácticas y el reglamento sanitario inicialmente con estos puntos que mencionamos recién. En la prueba tenemos que preguntarse como todas las leyes, los reglamentos, los artículos. Generalmente pregunto de aplicación. Generalmente pregunto aplicación. Pero no de memoria, o sea, por ejemplo, no es como en las leyes que dice según artículo tanto. No puedo preguntar de memoria porque no es lo que busca el aprendizaje. ¿Y de aplicación cómo sería? De aplicación sí le podría preguntar, por ejemplo, ¿qué inspección médico-veterinario realizaría usted al recepcionar ganado y en el momento del procesado? Y no una pregunta de memoria, de la aplicación. Lo que hemos visto en clase. Generalmente yo me baso mucho en los talleres formativos que hago, en las actividades, pero no pregunto de memoria. Mucha aplicación, cuénteme. ¿Va a preguntar sobre los ítems igual? ¿Cuántos ítems son? No, eso no tiene importancia. Tiene más importancia, por ejemplo, entender, saber si usted sabe hacer un procedimiento, por ejemplo. Yo le puedo preguntar, por favor, crear un procedimiento asociado a POES o a POE. Le puedo preguntar, probablemente, cuál es el objetivo de la lista de chequeo en las prácticas. O le puedo preguntar por un porcentaje de cumplimiento. ¿La prueba va a ser de desarrollo? Alternativas, pero con aplicación. No, se supone que como el 16. Es como el modelo de clase. Si ustedes se dan cuenta, en la clase yo les pido cosas tan de memoria o les pido de aplicación. La prueba va en ese sentido también, es más aplicación. Ya, entonces, ¿qué punto es el que me interesa que veamos ahora? Me falta. Aquí partimos entonces con algo muy importante que deberíamos entender ahora. Le pido un poquito de paciencia porque igual hemos visto algo. De nuestra parte no se les puede olvidar. ¿Qué decíamos? Decíamos que para poder implementar las buenas prácticas de manufactura en una industria de alimentos, nosotros debemos contar con dos prerequisitos. Los van a ver acá, los POE y COES. Estos son prerequisitos para poder implementar las buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de higiene. En el fondo, para poder implementar esta lista de chequeo de buenas prácticas. Debemos contar con estos dos prerequisitos, construirlos. ¿Y qué son los POE y COES? Los vamos a ver a continuación. La actividad práctica que vamos a hacer tiene que ver con eso y tiene que ver con el reglamento sanitario. Disculpe, ¿para cuándo está fijada la primera prueba? ¿En qué fecha les dije? Está como mediados de 2 semanas más. 18 de abril. ¿Qué fecha les di? 18. Ya. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? No. Entonces, estos prerequisitos se tienen que cumplir para que podamos implementar en el fondo las buenas prácticas
de manufactura, buenas prácticas de higiene. Y si queremos implementar sistemas de gestión de calidad o sistemas mucho más exigentes, como por ejemplo HACCP, debemos ir en este orden. Implementamos los POE y POEs, implementamos las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de higiene e implementamos después HACCP. Después podemos implementar ISO 9000. Es decir, vamos de menos a más. Lo primero que se deben construir son los prerequisitos, que son procedimientos. ¿Y qué son estos prerequisitos? Es decir, esto es como una escalera. Primer peldaño, procedimientos POE y POEs. Segundo peldaño, vamos a implementar las BPM y las buenas prácticas de higiene. Tercer peldaño, vamos a implementar HACCP o análisis de peligro de puntos críticos de control. Eso lo vamos a ver en la última unidad de esta asignatura. Por lo tanto, nosotros partimos con una escalera. Implementemos estos procedimientos para que podamos funcionar después con las buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de higiene. Y si queremos implementar otros sistemas, seguimos hacia arriba, como la implementación de HACCP. Teniendo en claro eso, está todo en el aula, por si acaso, para que después revisen la PPT. Teniendo en consideración eso, aquí llegamos a la definición de POE. Por eso les decía que no anotaron, porque está todo en la PPT. Se puede anotar del tema. ¿Qué son los POE? Me pueden decir, pero si lo dijo recién, son prerequisitos. Perfecto, pero tienen una definición más. Son procedimientos escritos. Están escritos, son procedimientos que están escritos en las empresas, cuyo objetivo principal es describir en forma estandarizada. ¿Qué significa describir en forma estandarizada? ¿Ah? ¿Qué me permite un procedimiento estandarizado? ¿Qué pasaba con esta industria procesadora de carne? ¿Cómo trabajaba la gente? Sí, pero dentro de la misma empresa procesadora de carne. ¿Qué pasaba con la gente? ¿Cuál era la característica que tenía? Seguían un protocolo. Seguían un protocolo, un procedimiento estándar para todos. La gente que tenía que hacer sanitización de equipos, lo hacían y lo hacían todos igual y todos los turnos lo hacen de la misma manera. Turno de día, turno de noche. Por lo tanto, yo voy a escribir procedimientos estandarizados de forma que la instalación de alimentos realice sus operaciones y controla su funcionamiento. Me va a permitir operar de manera estandarizada y que las personas trabajen de manera ordenada y que lleguemos al objetivo de la inocuidad. Cuando yo les mostraba la lista de chequeo de buenas prácticas, la lista de chequeo controlaba higiene y sanitización de equipos. ¿De qué manera yo puedo aplicar la higiene y sanitización de equipos de manera correcta, teniendo un procedimiento? Y por eso debo tener el desarrollo de POEs. ¿Ya? Me van a ayudar a crear procedimientos estandarizados, o como lo más, procedimientos estandarizados. ¿Qué procedimientos? Los que vamos a analizar a continuación. Procedimientos, ¿de qué tipo? Procedimientos de mantención de equipos. Utensilios y estructuras. Me permite tener procedimientos de mantención de equipos. ¿Será muy importante tener procedimientos de mantención de equipos? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Puede fallar. Puede fallar. Tengo que arreglarlo cuando falla. No. Ahí está. Debo tener procedimientos en el fondo que me ayuden a tener una acción preventiva. Antes que se eche a perder. ¿Sí? Me tocó en una oportunidad, estábamos entregando alimentación a 3.000 personas y se echaron a perder unos hornos de mantención. Quedó la pura escoba. Se echaron a perder los hornos de mantención. Tuvimos que eliminar comida porque la comida estaba en temperatura de riesgo y eso genera pérdida y genera también llamados de atención. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos procedimientos de mantención,
Quiere decir que ese procedimiento va a tener un responsable. El procedimiento va a decir qué equipo yo te voy a hacer mantención y cada cuánto tiempo. Y que voy a aplicar también registros para ir revisando. Voy a ir colocando en los registros la fecha en que se hizo la mantención, quién la hizo y que se reparó. ¿Ya? Por lo tanto, tener un buen control y tener una acción preventiva. Los procedimientos POE tenemos algunos ejemplos. Procedimientos de trazabilidad, procedimientos de investigación y retroalimentación de reclamos, procedimientos de calibración de equipos, procedimientos de capacitación, de control de proveedores, procedimientos de materias primas y retiro de productos. Cuando nosotros hablamos de que se construyen todos estos procedimientos es porque nos ayudan en la operación y control del funcionamiento de una industria de alimentos. Al igual que las clínicas veterinarias, si cuentan con procedimientos claros, van a funcionar bien, porque saben cuándo deben hacer sus procedimientos, cuándo deben hacer una desinfección, cuándo deben hacer una acción y en el fondo prevenir problemas frente al trato de pacientes. Dentro de los procedimientos importantes, será importante para tener un procedimiento de trazabilidad, saber por qué se debe hacer una trazabilidad y cuándo hacer una trazabilidad. ¿Qué me pueden decir del concepto de trazabilidad? ¿Qué es? ¿Qué es la trazabilidad? ¿Qué es la trazabilidad? Registro, Registrar, ¿ya? ¿Pero qué cosa? movimientos. Movimiento. Les pongo un ejemplo. El caso de la comida de gato que tuvo problemas. ¿Qué marca era? ¿Más cerca? Ya, perfecto. Hubo marcas de comida de alimento de gato que provocaron problemas en el sistema nervioso de los gatos. Era una pena ver esas fotos, cómo se les caía la cabeza a los pobres gatos, o el problema de formulación, ¿sí? Las sales minerales agregadas no fueron bien calculadas en la formulación y esto les provocó este problema nervioso. Será importante hacer... Cuénteme. ¿Quiere agregar algo? O quizás dije algo que no era adecuado. Cuénteme. No, es que nosotros nos tocó presentar sobre ese caso. Cuéntelo. Y era un problema de las harinas de las aves, en ese caso de las gallinas, que traía un componente que era la salinomicina, que le afectaba a la... Pero también yo tengo entendido que había un problema de formulación, porque en veterinaria se está escribiendo respecto al tema y hay unos análisis que se le hicieron a los productos. Entonces, no sé si estamos hablando del mismo producto. No sé si estamos hablando del mismo producto, de la misma marca. Sí, Mastercard, Champion Card. De hecho, o sea, yo tengo los antecedentes, pero independiente de eso, si hay una mala formulación de los ingredientes, ¿qué sucedió con ese producto? ¿Qué se hizo? ¿Qué hizo la empresa? Porque tuvo que pagar en el fondo demandas. ¿Ya? La empresa tuvo que pagar demandas. ¿Será importante contar con un proceso de trazabilidad? Sí. ¿Por qué? O sea, en este caso la empresa lo que hizo fue buscar como el lote del empaque para saber cuál era el beneficio que estaba produciendo. Exactamente, debo buscar el lote y debo retirar del mercado ese producto que está causando daño. El procedimiento de trazabilidad debe estar por escrito, debe tener el responsable, debe tener plazos. Pero, profesor, una pregunta. Si en ese caso de que se encuentre, digamos, un lote de comida que esté, ¿Sí? con problemas, ¿se debe retirar ese lote en específico o todos? Ese lote en específico y la empresa debe investigar. Debe investigar si sucedió algo parecido probablemente en otros lotes. Ya es responsabilidad de la empresa, pero específicamente, ¿qué es lo que se hace? Se retira ese lote afectado. Y después se sigue con...
En el fondo se retira de donde yo despaché todos esos productos, los tengo que retirar de esa área. ¿Se entiende? Pero para eso debo contar con procedimientos, ¿ya? Al igual que, por ejemplo, con la calibración y contratación de equipos. ¿Debe de contar con procedimientos de calibración de equipos? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tengo equipos de mantención, de congelación en una empresa? ¿Debe de contar con procedimientos de mantención y calibración? Sí. Deben estar en la temperatura adecuada. Yo puedo tener una pérdida de cadena de frío. Lo mismo que les decía, los equipos que se nos echaron a perder con las temperaturas se podía provocar hasta una intoxicación. ¿Por qué? Porque perdimos la cadena de temperatura. No estábamos en la temperatura 1. Por lo tanto, todos estos procedimientos deben estar por escrito en las empresas y deben tener una estructura. Yo en el aula virtual elegí un documento donde salen ejemplos de procedimientos. Está cargado en el aula virtual, en la sección 1 y en la sección 2. ¿Ya? Estos son los procedimientos POER y el objetivo en el fondo es que la empresa pueda realizar operaciones y un funcionamiento adecuado. ¿Ya? Por lo tanto, estamos viendo los prerequisitos de las buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de higiene. Y ya vimos el prerequisito POER y ahora nos vamos al POES. ¿Qué son los POES? ¿Qué objetivos tienen los POES? Tienen unos objetivos mucho más específicos y estos proporcionan orientaciones operativas y prácticas para el diseño, desarrollo e implementación de los procedimientos operacionales estandarizados de sanitización. ¿Qué quiere decir esto? Los POES, ¿en qué nos sirven? ¿Cuál es su función? Cuando yo desarrollo un procedimiento POES, busco lo siguiente: establecer los pasos a seguir para prevenir la contaminación biológica, química y o física de los alimentos. Con estos procedimientos POES busco, en el fondo, evitar que existan contaminaciones físicas, químicas, biológicas o microbiológicas. ¿Y cuáles son estos? ¿Se entiende el objetivo de los POES? Disminuir en el fondo la aparición de contaminaciones físicas, químicas, biológicas o microbiológicas. Y al hacer esto, ¿la puedo cambiar? No, ya la dejo ahí. Entonces, les decía, en el aula virtual yo estoy cargando un documento que es de la institución ACHIPE, que es la institución que se encarga de trabajar con temas de inocuidad alimentaria en Chile. Este documento detalla lo que son los POES y POES y detalla algunos procedimientos. Ese documento les va a servir para trabajar lo que yo les voy a pedir después en la actividad práctica. Los POES tienen como objetivo establecer pasos a seguir para prevenir las contaminaciones de 3 tipos: física, química, biológica o microbiológica. Estos procedimientos nos ayudan en eso. En cambio, los POES nos ayudan a trabajar con un funcionamiento estandarizado en la industria de alimentos, trabajar de manera ordenada en la industria de alimentos. Estos POES, como ejemplo, este es un video que explica la desinfección, sanitización y limpieza, ¿ya? Para que lo vean después. Y los POES, tenemos aquí algunos ejemplos. Y quiero que ustedes mismos vayan haciendo la relación. Ejemplo de POES: control y seguridad de agua y hielo. ¿Qué debería decir este procedimiento de control de agua y hielo? Para disminuir, recuerden que los POES, ¿en qué nos contribuían los POES? ¿Cuál era el objetivo? Prevenir la contaminación. Disminuir los 3 tipos de contaminación: física, química, biológica o microbiológica. Perfecto. ¿En qué nos ayudará el tener procedimientos de control y seguridad de agua y hielo? En tener procedimientos de salud e higiene del personal, en tener procedimientos de prevención de contaminación cruzada, en tener
procedimientos de etiquetado y almacenamiento y manejo de productos químicos, es tener procedimientos de aseo y sanitización de equipos y es tener procedimientos de control de plagas. Si yo tengo procedimientos asociados a estos puntos, ¿nos ayudará a disminuir los tipos de contaminación física, química, biológica o microbiológica? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puedo construir un procedimiento de control de agua? De agua y hielo. ¿Qué debería decir mi procedimiento? Y lo mostraba el video de la industria procesadora de carne. Lo mostraba y yo se lo expliqué también. Es como que me refiero para qué van a utilizar el agua y de ahí ver el control de la energía. ¿Ya? ¿Qué debería yo decir en mi procedimiento de control de agua y hielo? ¿Debería decir cómo yo voy a controlar ese punto? ¿Las frecuencias que voy a hacer controles? ¿Cómo se medía la calidad del agua en el video? ¿Está agotado? ¿Usted tiene una cara agotada hoy día? ¿Usted? ¿No? ¿Sí? ¿Ah, él? No, usted. ¿Y usted la haría? ¿Sí? Hay varios que están agotados. Debe ser el cambio de hora, dejémoslo en eso. ¿O han tenido una mañana muy ajetreada? Digamos que dentro de las instalaciones se cuenta con uso de agua, digamos, de agua potable. Ya, pero ¿cómo no con fuego? ¿Ah? Con un plano. ¿Con mediciones? Con mediciones, exacto. Muy bien. Con mediciones. El video, revisan ese video es muy constructivo para las que no lo han hecho. Entonces, en el video aparece que se hacen mediciones de cloro. Aparece una maquinita de color azul que se le colocan unos frascos y se echa un compuesto químico. Los procedimientos asociados al control y seguridad de agua y hielo tienen que ver con que mi procedimiento diga cada cuánto tiempo yo voy a hacer, por ejemplo, mediciones de cloro y quién va a ser el responsable y qué medidas correctivas voy a tomar. Tiene que ver con eso. Voy a evitar contaminación física, química o microbiológica si tengo un procedimiento asociado a medición de cloro en agua. ¿Puedo evitar eso? Sí. ¿Qué pasaría si, por supuesto, qué pasaría si yo no hago mediciones? Me puedo encontrar que el agua que estoy utilizando no es potable. Esa agua, ¿ah? Y también puede tener un exceso de cloro y puedo generar una contaminación química. Por lo tanto, el procedimiento de control de agua claramente es importante y yo debo tener ese procedimiento por escrito e indicar al responsable cuántas veces voy a medir energía, anotarlo en un registro y, si encuentro desviaciones, hacer medidas correctivas. Si yo hago las mediciones y veo que hay exceso de cloro, no me puedo quedar callada y tengo que tomar medidas correctivas y dar aviso y quizás suspender la entrega de alimentación. ¿Se entiende? Otro procedimiento importante, salud e higiene del personal. ¿Por qué debo tener un procedimiento de salud e higiene del personal? ¿Qué debo controlar? ¿Qué decía el video? También lo decía el video. ¿Qué debo controlar en los manipuladores? La presencia, ¿perdón? Que no tengan heridas. Que no tengan heridas, que no tengan desarrollos. Muchas gracias, muy bien. Que no tengan desarrollo de microorganismos estafilococos, que no tengan presencia de parásitos en su interior y debo hacerle exámenes a los manipuladores. El procedimiento debe indicar. El uso del uniforme también hablaba. Exactamente, me dice uso de uniforme, exámenes que debo hacerle. Por lo tanto, el procedimiento debe ser claro en cuanto a temas de salud e higiene personal. Que usen uniforme, que realicen, por ejemplo, que usen sus botas blancas, que usen el uniforme, que se saquen el uniforme antes de ir al baño, que tengan un lavado de manos, uso de mascarilla o de cofia también. Por lo tanto, en general todos estos procedimientos, eso es lo que buscan,
Cuando tengo procedimientos de prevención de la contaminación cruzada, existen procedimientos que me dicen, por ejemplo, las tablas de picar deben ser de distinto color para distintos tipos de productos y con esto evito la contaminación cruzada. Debo trabajar en áreas separadas, zonas, por ejemplo, en los mataderos, tal como lo decía su compañera. Debo tener áreas separadas de producción para evitar la contaminación cruzada. Después, ¿qué otro procedimiento? Aseo y sanitización de equipo. La lista de chequeo era bastante específica y decía que yo debía tener programas de sanitización. Por lo tanto, lo mismo. Yo cuando realizo sanitizaciones de equipo, debo decir con qué frecuencia voy a hacer esa limpieza y sanitización de equipo, cuántas veces del día, el responsable, los productos químicos que voy a utilizar. En el caso de control de plagas. El control de plagas también debo tener un procedimiento y ese procedimiento debe indicar la frecuencia en que voy a hacer el control de plagas, la empresa, qué tipo de empresa voy a contratar, si va a ser una empresa certificada, si la empresa me debe entregar algún certificado, con qué frecuencia lo voy a hacer, debo colocar las medidas correctivas en el caso que encuentre alguna desviación. En general, todos los procedimientos asociados a los POEs me ayudan, si uno los va revisando punto por punto, me ayudan a disminuir los diferentes tipos de contaminación física, química y microbiológica. Por lo mismo, esta imagen este era el punto central de la clase de hoy. ¿Cuál es el punto central? Entender que existen prerequisitos, que son los POEs y POEs, que se deben implementar en primer lugar antes del desarrollo de las buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de higiene y otros sistemas de gestión que son mucho más sofisticados. Esta es la base. Y por lo mismo, teniendo en claro que existen estos prerequisitos, donde los POE nos ayudan a las operaciones y al funcionamiento de la industria de alimentos y que se pueden detallar aquí algunos de esos procedimientos por escrito. También tenemos los POEs que nos ayudan a prevenir las contaminaciones físicas, químicas, biológicas o microbiológicas y que dentro de los procedimientos encontramos lo que mencionamos como el control de plagas, como la prevención de contaminación cruzada, como el control de agua potable, como el aseo y sanitización de equipos y así sucesivamente. Teniendo en consideración todo esto, ya deberíamos tener en claro finalmente que estamos trabajando con una normativa general que es el Reglamento Sanitario de los Alimentos, el cual nos ayuda a reforzar la norma técnica o lista de chequeo de las prácticas que está conformada por 4 puntos o factores críticos, basada también en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Después tiene 39 ítems a controlar, también basada en el Reglamento Sanitario, y que de todos estos puntos de la lista de chequeo de buenas prácticas, para que se vayan cumpliendo, necesitan de procedimientos que están basados en los POE y POEs, que son procedimientos por escrito, que en el caso de los POE nos ayudan al buen funcionamiento de la industria de alimentos y en el caso de los POEs nos ayudan a la disminución o a evitar el desarrollo de peligros físicos, químicos y microbiológicos. Y en eso consistía la clase de hoy. ¿Aprendieron algo? Sí. Más o menos. Exacto. Exacto. Sí. Y ahora les muestro lo que vamos a trabajar en el segundo bloque. A las 3 o 4 están las 3. ¿Esto significa que vamos a hacer? No, 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 no vamos a ir a temprano.